Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hablaremos de la fiesta que está transcurriendo en esta semana. Es una fiesta bíblica, es una fiesta que Dios estableció para que tengamos memoria, porque es la fiesta que habla de la economía de Dios. Dios es Dios de la comida. Desde que estableció el matrimonio de Adán y Eva, Dios los puso en el huerto del Edén, un huerto de comida. Todo comienza con la comida. Por eso cuando los cielos son abiertos, habrá abundancia de comida en familia. Pero cuando los cielos se cierran, entonces habrá escasez de comida. ¿Por qué se cierran los cielos? Por el pecado. Cuando el ser humano que debe depender de Dios, se olvida de Dios, le da la espalda a Dios, se aparta de Dios. Por lo tanto, no podrá tener una buena economía. Dios estableció al final del año una fiesta muy característica, como la llamó Dios, la fiesta de la cosecha. Es la fiesta que termina el año en las bendiciones de todo lo que Dios ha dispuesto en bendición a la familia, bienes y riquezas. Por eso tenemos que entender la importancia de las fiestas de Dios y sobre todo de la última fiesta, que tiene que ver con la comida, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el trabajo. Hay personas que creen que hablar de todo ello es cosa contraria a la Biblia, cuando la Biblia es un manual que nos guía a todo ser humano aquí en el planeta Tierra. El Creador es Dios. Dios creó nuestro cuerpo con la necesidad de comer. Por eso Dios puso dos manos para trabajar. Dios puso el cerebro para tener entendimiento, inteligencia. Dios puso dones y talentos para que cada quien en su vocación respectiva desempeñara un trabajo y a través del trabajo recibiera un salario y con el salario tuvieran para comer. Todo esto lo estableció Dios, no lo estableció el hombre, no lo establecieron las universidades, es Dios. Por eso hay que estudiar de la Biblia. Y estamos en el tiempo donde debemos reflexionar acerca de la economía familiar. ¿Cómo estamos terminando el año? Porque Dios termina en otoño. Estamos en otoño. Otoño comenzó en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y después llega el invierno. En diciembre llega el invierno. Invierno es diciembre, enero, febrero, marzo. El calendario de Occidente, el calendario que llevamos en los países occidentales, es el calendario que termina en invierno y comienza en invierno. Terminamos en diciembre, comenzamos en enero, pero Dios tiene su propio calendario. El calendario de Dios termina en otoño y comienza en otoño. Así que estamos en el ciclo de la bendición de Dios porque comienza un nuevo ciclo anual. Cada año Dios está revisando acerca de la economía. Y hay mucha palabra que podemos conocer. Por ejemplo, el Salmo 65, en el versículo 11, dice la Escritura: tú coronas el año con tus bienes. Tú coronas o terminas el año en un país, el año en una ciudad, lo termina Dios con los bienes. Bienes. El Salmo 112 habla de algo más, bienes y riquezas, porque si ponemos número a los bienes, si le ponemos una cantidad económica llamada dinero a los bienes, entonces vienen las riquezas. Bienes y riquezas hay en su casa, dice el Salmo 112. Pero aquí dice la Escritura que termina el año con los bienes y tus nubes destilan grosura. Por eso hoy hablaremos de este tiempo tan importante como es el otoño. Estamos en medio de la semana de la fiesta de la cosecha, que comenzó el
inicio de esta semana y está por terminar. Así que es una fiesta de mucha alegría, porque donde hay bienes de Dios, hay riquezas de Dios, siempre habrá alegría, estamos contentos. Pero esa prosperidad es del que teme al Señor, es del que está en su camino y son lo obedece. Condiciones. Sí. Dios estableció las condiciones. Así es. Si queremos tener las bendiciones de bienes y riquezas, hay condiciones. ¿Puedes leer el Salmo 112? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Sus Los mandamientos de la Escritura o de la palabra de Dios. Así es. Su descendencia será poderosa en la tierra. Los hijos de los hijos. Y la generación de los rectos será bendita. Toda la generación de el que teme a Dios será bendita en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa. Allí está. Es la promesa de Dios. Y su justicia permanece para siempre. Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios de bendición. Solamente tenemos que creer lo que está escrito en cuanto a los beneficios que recibimos de Dios. Hay que leer la Biblia, creer en la Biblia, y obedecer la Biblia, y tener porque entonces allí está la bendición. Las bendiciones. Así es. Así que por eso en este programa estamos enseñando de las Escrituras y toda bendición que cualquier persona, sea cristiana o no cristiana, puede tener. Los que no son cristianos tienen que acercarse a Dios, porque la bendición está para los que son hijos de Dios. Tenemos que llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Jesucristo, Él es el camino para ser hijos de Dios. Jesucristo nos acerca con Dios. Y ya estando en Dios, tenemos que leer la Biblia. Porque Jesucristo, tenemos que conocer de las bendiciones. El Hijo de Dios que vino a la tierra, murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados, y la sangre de Cristo es la única que puede perdonar pecados y librarnos de toda maldad. Así es. Y Dios hace énfasis en sus fiestas, en las fiestas. Son fiestas de gozo, de alegría, pero la fiesta ya señalada como la fiesta de la máxima alegría es la fiesta de la cosecha, o también conocida como la fiesta de tabernáculos, la fiesta que estamos celebrando ahora. Por eso hay gozo en cada familia donde se celebra la fiesta de la cosecha. Y estaremos hablando de los tiempos que Dios ha determinado con respecto a la economía. Para tener una buena economía necesito dinero. La Biblia habla del dinero como una semilla. Necesito semilla, pero la semilla la da Dios. El recurso económico lo da Dios. Pero Dios lo da a través de instrucciones en su palabra. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y saber cómo viene el recurso que necesitamos en la tierra. En otoño se debe sembrar la semilla. La semilla viene a través del fruto. Él da semilla al que siembra. Desde luego, si la persona no está dispuesta a sembrar la semilla, no está dispuesta a invertir el dinero, Dios da la semilla, entonces no, pero el hombre no quiere quizás a veces invertirla, ¿no? Sí. En las cosas de Dios. Así es. Y Dios ha dispuesto que el dinero se invierta en las personas. Por eso Dios estableció desde el inicio la justicia, que tiene que ver con la repartición de todos sus bienes en esta tierra. Cada nación tiene bienes determinados por Dios, cada ciudad, en cada nación y en cada ciudad hay bienes y riquezas de parte de Dios para que la población pueda tener el alimento necesario. Hay que saber distribuir, por eso Dios puso a las autoridades. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que las autoridades son servidores de Dios, le sirven a Dios, son los que vigilan que haya justicia en el trabajo, que haya justicia en el salario, que haya justicia en la repartición de los bienes que Dios ha puesto
en ciudades y naciones. Todos un día vamos a dar cuenta de lo que Dios nos asignó. La iglesia es autoridad en lo espiritual y la iglesia ahora está enseñando de las bendiciones que podemos tener, sobre todo cuando estamos cumpliendo de las fiestas que Dios instituyó. Porque esta fiesta, la fiesta de la cosecha, es una fiesta que va a tener mucho futuro todavía. Y tenemos que entrar a la bendición de Dios en el hoy. Jesucristo está pronto a regresar. Si Jesucristo no regresa un año, lo esperaremos un año más, pero trabajando y recibiendo las bendiciones de Dios y compartiendo el fruto del trabajo con el prójimo que está necesitado. Es la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. Y esperando su venida, velando su venida, pero velando significa que también tenemos que obedecer a Dios para guardarnos del mal y para poder irnos cuando Él venga, ¿no? De allí la importancia de estar asistiendo a una iglesia, que se enseñe la palabra, a un pastor, que la persona es la ore, enseñanza bíblica, sí, que sepa la palabra, y la obedezca. En la iglesia donde Dios se enseña está la palabra, enseñando de y la también palabra. se ora por las personas. Así es. Sí, tenemos Sukkot, que es tabernáculos, o también representa la cosecha, es la fiesta, la última fiesta de las 7 que menciona Levítico 23 y es la más dichosa, la más alegre. Esta es la fiesta donde participan tanto judíos, pero también gentiles, judíos y gentiles comiendo el pan de cada día. Y hablar de las fiestas tiene que ver con el cuarto día de la creación, cuando Dios tuvo el concepto de hacer fiestas a Él. En el cuarto día de la creación es cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y allí dice la palabra que creó señales para las estaciones. Y esa palabra estaciones es la que, bueno, nosotros lo conocemos como primavera, verano, otoño e invierno. Pero hay una palabra hebrea que allí se emplea, que es la palabra moed. Moed, que es singular de moedim. Moedim son santas convocaciones en plural. Y moed nos habla acerca del concepto de lo que es, ¿no? Es una fiesta, es un encuentro, es una cita con Dios. Así que por eso de ahí viene la palabra temporadas o estaciones, vienen de esa palabra, la misma, moed. Quiere decir que Dios planeó, antes de hacer las temporadas que conocemos hoy en día, planeó las fiestas bíblicas. Sí, precisamente la palabra que acabas de decir, santas convocaciones. Esto es importante, porque el que convoca es Dios. Es Dios. No es el hombre, no es el gobierno, es Dios que convoca a sus fiestas. En Levítico 23:4 dice la Escritura: estas son las fiestas solemnes de Jehová. Son de Jehová, Dios. Son de Dios, no es del hombre, no es de ninguna institución humana. Son de Dios. Dice, las convocaciones santas. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. La primera, ¿no? Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Sí, la primera fiesta es la fiesta de Pascua. Sí. Todo comienza en la primavera y necesitamos entender la importancia de lo que sucedió en la primavera. Fue en la primavera cuando Cristo derrotó a Satanás, el diablo, en la cruz del Calvario, y por eso cambió la circunstancia de una persona o de la humanidad. O sea, de maldición a la bendición. muerte de Cristo en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. Pero también la derrota total de Satanás de Jesucristo. Y la derrota total del diablo. En la muerte de Cristo el diablo fue derrotado.
La muerte de Cristo es la derrota del diablo. Así Por es. eso, cuando La sangre de hablamos de Cristo derrota del diablo, estamos es la que hablando de nos la limpia. derrota del pecado. El pecado ya no tiene derecho o forma legal para estar imperando. Por eso tenemos que mantener el pecado en la cruz. Y es la obra que vino a ayudarnos a hacer el Espíritu Santo. Y el pecado, Por eso, bueno, de nosotros es en la carne. Así es. Así que la carne a la cruz. Por eso Pablo el apóstol dijo Con en Cristo Gálatas estoy 2:20, juntamente crucificado. Gálatas Y ya no 2:20, vivo yo, con sino Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Nosotros, sino ahora los Cristo seres vive en mí. humanos, cristianos, debemos crucificar Así es. todos los días, permanecer las 24 horas del día con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo. Estoy crucificada sino con Cristo, estoy crucificado en con Cristo. nosotros. Así es. Por eso la primera fiesta de 7 es la fiesta de la Pascua y es importante. ¿Por qué? Porque allí Cristo venció la maldición de la pobreza, de la ruina. La Biblia dice que la idolatría es causa de ruina, pero cuando venimos a Cristo pasamos de maldición a bendición. Y cuando reconocemos a Jesucristo en la obra de la cruz, entonces Sí, llegaremos a la fiesta de otoño, Jesucristo que es la fiesta de la nuestra economía. Pascua, que ya fue sacrificada. Así es, ya fue sacrificada. Pero cuando llegamos a otoño, que son las fiestas actuales, ya habla del dinero. Todos quieren dinero, todos quieren prosperidad económica, todos quieren tener para comer y vestir. Sí, pero el requisito está en la cruz del Calvario. Reconocer la obra de Cristo en la cruz. Por eso cuando llega otoño, Dios estableció una fiesta recordatoria de la obra de Cristo en la cruz. Se le llama el día de expiación. El día de expiación es para que no se nos olvide que el que murió en la cruz es Cristo y que solamente en Cristo puedo tener la bendición de la prosperidad económica. Y el perdón de pecados, que es la Sí, expiación. así es. La expiación es el perdón de pecados, Por para eso- poder tener una nueva vida y tener las bendiciones y poder ser prósperos. Así es. Por eso tenemos que entender de las fiestas que Dios instituyó, empezando con Pascua y terminando con la cosecha. Hoy estamos ya en el tiempo de la cosecha y estaremos hablando, ya estamos hablando del significado de esta fiesta de la cosecha. Sí, para el pueblo de Israel, por ejemplo, es la palabra Sukkot. Y dice la Biblia que cuando ellos salieron de Egipto, fueron, el primer sitio donde ellos llegaron fue Sukkot, así se llamaba el lugar. Y Sukkot es en sí tabernáculos o cabañas. Entonces, a partir de Sukkot, luego dice la Biblia, se movieron a Etam, y es allí donde ellos empezaron a ver la columna de nubes en el día y la columna de fuego en la noche. A partir de Sukkot, a partir de que ellos salieron de la ciudad de Sukkot, empezó la gloria de Dios a protegerlos a ellos, tanto en el día como en la noche. Entonces, eso quiere decir también que ellos debieron haber visto la columna de fuego y la columna de nube, que dice columna de nube, Sí. nada, está todo en singular, y columna de fuego también está en singular, quiere decir que era una sola. Una sola. Lo cual quiere decir que la columna se debió haber visto como como una cubierta, como un pabellón que cubría a todo Israel. Se cree que el pueblo judío era 2 millones de personas, eran 600,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños, así que debieron haber sido 2 millones de personas, y la nube debió haber cubierto toda la extensión de los 2 millones de personas o de habitantes que tenía Israel en aquel entonces. Y entonces la gloria de Dios estuvo en Israel. Y lo que se acuerda el pueblo judío acerca de esta fiesta en particular
se acuerdan de todos los milagros que Dios hizo en el desierto a favor de Israel, de cómo, por ejemplo, hizo llover maná del cielo, de cómo Dios les dio agua de la roca, de cómo Dios los defendió de sus enemigos, cómo Dios no permitió que su ropa se rompiera o se desgastara, y que los zapatos también les durara. Sí. Así que qué grandes Sus milagros. zapatos crecían con ellos, ¿no? De niños a... Ciertamente dice que la ropa y los zapatos nunca se desgastaron, lo cual quiere decir que los niños crecían con el zapato, ¿no? Y como iba creciendo el pie, iba creciendo el zapato. Sí, también la ropa. Es un gran milagro. Y también la ropa. Y la ropa nunca se envejeció, así que era como tener ropa nueva todos los días. O sea que todos los días había milagros de Dios. Unos milagros tremendos, Sí, ¿no? y hablar del Porque desierto... la ropa no envejecía, Se desgasta. el zapato iba creciendo con el pie. Y hablar del desierto donde no hay nada, donde todo está seco, donde todo está estéril o está muerto. Dios hizo milagros en el tiempo del desierto. Por eso también Siempre Dios les hubo dijo, comida todos Siempre. los días. aparte, Y tenían todo comida, era desierto, tenían pero Dios bebida. puso mesa en medio el del desierto. Entonces Dios a Israel les dijo prácticamente que iban a celebrar la fiesta de Sukkot o tabernáculos para que ellos se acuerden que sus antepasados vivieron en cabañas hasta que llegaron a la tierra prometida. Vamos a leer en las Escrituras donde está registrado de esta fiesta de memorial que hay que hacer del recordatorio de lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Tiene un significado para nosotros los cristianos. Nosotros salimos de Egipto, que representa el mundo. Vivíamos de acuerdo al mundo, al pensamiento del mundo, pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, salimos de el pensamiento del mundo y entramos al pensamiento de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y estamos en el mundo. Ya no vivimos de acuerdo al mundo, pero estamos viviendo en circunstancias rodeados por la tentación de este mundo, pero en medio de tantos problemas que hay en el mundo, Dios siempre tiene provisión y protección para los hijos de Dios. Así que aquí está la enseñanza para los que hemos creído en Jesucristo, porque hoy estamos en mejores bendiciones que las que tuvo el pueblo de Israel. Vamos a leer lo que sucedió en la salida del pueblo de Israel y las fiestas que Dios instituyó, sobre todo la séptima fiesta, que es la fiesta de la cosecha o de tabernáculos. Vamos a leer en Levítico capítulo 23, versículos del 41 al 43. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Estamos en el mes séptimo, el mes de Tishri. Para nosotros en el calendario de Occidente ha correspondido a este tiempo de octubre, mes de octubre. Y al decir que es por estatuto perpetuo, tiene que ser para siempre. Para siempre, siglo XXI, Sí. estamos todavía recordando. Así es. No de la manera ritual que se estableció al principio, porque ahora nosotros caminamos en la gracia de Y Dios. haréis fiesta a Jehová, dice. Caminamos. Y esto por estatuto perpetuo. Así es, haciendo actos de fe. Así es. Sigamos leyendo. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esto habla para Israel, ya que ellos fueron los que vivieron en tabernáculos, Sí. En carpas establecidas en el desierto. Pero nosotros los cristianos salimos del mundo y ahora tenemos un hogar, una casa donde habitamos. Entonces Jesucristo habló de la importancia de hacer de nuestras casas casa de bendición, de Casa oración, de oración. para todas las naciones de la tierra. Por eso cada hogar es un aposento alto
donde nosotros los cristianos oramos. Es un templo de Dios. Así que debemos saber identificar. Por eso nosotros recordamos, porque hay que recordar que Dios es Dios de la comida, Dios de la bendición, Sí. de protección, y debemos darle gracias a Dios por Jesucristo, quien venció al diablo, y ahora tenemos provisión y protección en nuestros hogares. Así que por eso estamos celebrando la fiesta de la alegría, Sí. la fiesta de la cosecha. Y Dios estableció desde el principio, esto fue cuando pasó el diluvio, Dios estableció la ley de la siembra y de la cosecha. Esta ley tiene que ver con otoño. Es en otoño donde debe sembrarse la semilla. La ley de la siembra y la cosecha. Bueno, y esa... Dios estableció que sea en otoño la siembra de la semilla y recoger la cosecha en el verano. Por eso tenemos que ver los tiempos cíclicos que Dios ha Y eso establecido. en cuanto a la agricultura, pero en cuanto a nosotros las personas, también cosechamos lo que sembramos. Entonces, sí, es la por ley eso hay universal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en Sembramos amor, recibimos Sí, así amor. es. Sembramos odio, vamos a Así recibir es, odio. así es. Así que lo que sembramos, cosechamos. Es la ley universal y Dios la estableció después del diluvio. Vamos a leer Génesis 8:22. Génesis 8:22. Noé había hecho ya un altar a Dios y Dice, Dios se agradó del altar. Y mientras Dios habló lo siguiente. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Desde entonces, estas leyes están rigiendo en generación tras generación hasta este presente siglo XXI. Todos los días, cuando sale el sol, hay luz del día, es tiempo de trabajar, llega la noche, sale la luna, es tiempo de descansar. El frío y el Así calor. que Dios dijo, El verano y el nunca invierno. va a dejar de haber día y noche. El verano y invierno. Frío y calor. Verano e invierno. La sementera y la siega. La sementera y la siega. Así que Dios estableció todo ello en el otoño. Y debemos saber los acontecimientos históricos de acuerdo a la enseñanza de la Biblia que se registraron en el otoño. Otoño es el tiempo donde Dios estableció las bendiciones de sus bienes, como son el alimento y el vestido y la protección. Porque Dios, cuando creó a Adán y Eva, Satanás, el enemigo del hombre, el enemigo de Dios, estaba en el planeta Tierra. O sea que la creación de Adán y Eva ya la estaba viendo el diablo mismo. Ya el diablo estaba aquí. Cuando Dios hizo la recreación, porque fue una recreación, entonces Satanás estaba ya en la tierra. Ya había sido echado del cielo. Atento Así a lo es. que Dios estaba haciendo, y cuando Dios dijo que la máxima creación Sería el hombre. sería el hombre, entonces el diablo enfiló todo su ataque hacia el hombre. Y ya sabemos la historia, cayó Eva, después Adán, y vino la maldición de la pobreza, de la ruina, de las enfermedades y de la muerte prematura. Toda maldición entró hasta que vino Jesucristo a cambiar la maldición en bendición en la cruz del Calvario. Amén, así fue. Por eso recordamos en primavera la Pascua y en el otoño el día de expiación, porque después del día de expiación en otoño llega la última fiesta, la fiesta de la cosecha, fiesta de alegría, fiesta donde hay abundancia de la comida. Vamos a leer la creación misma que Dios estableció en Adán, Génesis 2:7, porque debemos conocer de los principios establecidos en la palabra de Dios. Dios creó al hombre en otoño
Cristo también nació en otoño. Los comienzos de Dios en bendición al hombre en la tierra, en lo material, están en el otoño. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así fue la creación de Adán, versículos del 8 al 10. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer labrador fue Dios. Dios es quien plantó, así dice la Escritura, plantó un huerto en el Edén. Así es. Así que, y puso al hombre, Adán, que había creado, lo puso en el huerto. ¿Cuál era la característica de este huerto? Era un huerto de comida. Toda la comida deliciosa para el hombre estaba en el huerto. Y Dios puso solamente una condición. Hay un árbol del cual no podrás comer. La comida podrá ser de bendición, pero también podrá ser de maldición. Y debemos por eso seguir las instrucciones de Dios, la palabra de Dios. Dios da instrucciones. Adán recibió las instrucciones. De todo árbol del huerto vas a poder comer, menos de un solo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, morirás. Vas a morir. Y entró la muerte, número 1, espiritual, separación de Dios. Por eso después encontramos a Adán huyendo de Dios desnudo. Él se avergonzaba de la presencia de Dios. Es lo que el diablo está haciendo hoy, avergonzando a muchas personas, desnudándolas o semidesnudándolas al tiempo de hoy. Lo estamos viendo. Son características similares a cuando sucedió en tiempo pasado. Jesucristo dijo que los últimos tiempos serían parecidos. Así que aquí tenemos las consecuencias del pecado. Entró entonces la maldición por el pecado de muerte espiritual. De la muerte espiritual, y luego la muerte física. O sea que Dios es eterno y Adán no vivió para la eternidad, sus días fueron contados. O sea, Dios había creado al hombre para la eternidad, pero el pecado hizo que la vida se cortara a una cierta. Y si el hombre muere en el pecado, se va a la condenación eterna. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a rescatarnos de la condenación eterna. Por eso el que recibe a Jesucristo pasa de muerte eterna a vida eterna. Solamente la vida está en Jesucristo y es la función y el trabajo de la iglesia cristiana de predicar a Jesucristo, de sembrar la semilla. Somos sembradores de la semilla. Una de las parábolas importantes que dio a conocer Jesucristo es la parábola del sembrador. Jesucristo mismo dijo, el que conoce de esta parábola va a entender todas las demás parábolas. Vuelvo a repetir, Dios estableció desde el principio la agricultura. El primer labrador fue Dios al plantar el huerto. Era un huerto para trabajar la tierra. Dios puso a Adán para trabajar y para que comiera de él, para comer del huerto y para proteger también lo que estaba trabajando Adán. Entonces apareció la serpiente y empezó entonces el problema hasta que vino Jesucristo. Cristo vino a solucionar el problema. Y las primeras enseñanzas de Jesucristo tienen que ver con la agricultura, tiene que ver con el labrador que siembra su semilla. Esto habla del otoño.
es en otoño cuando sembramos la semilla, y nosotros los cristianos sembramos la semilla espiritual, la semilla del Evangelio en el corazón de los hombres, o de las personas, para que se conviertan a Dios. Vamos a leer acerca de esta parábola, Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Habla de la parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tenga oído, oiga esta parábola. Se le acercaron a Jesús sus discípulos para preguntarle o para decirle: Señor, ayúdanos a entender esta parábola. No la hemos entendido, ayúdanos a entenderla. Sigamos leyendo Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 13. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entendemos esta parábola, no podremos entender las otras parábolas. Jesucristo aquí da conocimiento revelado de algo importante. Hay que arrepentirnos de estar apartados de Dios y aceptar a Jesucristo para convertirnos en hijos de Dios. ¿Para qué? Para que como hijos de Dios podamos entender de la Biblia, de las Escrituras, podamos entender acerca del reino de Dios. El reino de Dios viene del cielo a la tierra. Debemos conocer lo que es el reino de Dios, no el reino de lo humano, no el reino de las autoridades que gobiernan este mundo, sino el reino que viene del cielo, el reino de Dios, el reino del poder de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dice: a ustedes les es dado a conocer estas verdades. Y aquí está la enseñanza que da Jesucristo con respecto a las 4 tierras. Hay 4 condiciones en la tierra, 4 tipos de personas que están recibiendo el Evangelio de Jesucristo. Y encontramos el versículo 15, 4:15, la primera tierra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El diablo está trabajando detrás de la predicación del Evangelio para que las personas que reciben el Evangelio, pronto esas personas se distraigan y el diablo robe la palabra. Por eso tenemos que estar reprendiendo al diablo y a toda obra de las tinieblas. Segunda tierra, versículos 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No crecen en fe, tienen una fe superficial y vienen los problemas, las circunstancias, viene el diablo, los espanta y entonces huyen. Por eso no permanecen. Tercera tierra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son las condiciones que estamos viviendo actualmente en el siglo XXI, donde hay tanta prosperidad. Y las personas en la prosperidad se están envaneciendo, se están llenando de codicia, de avaricia y están siguiendo los afanes de este mundo. Por lo tanto, ellos no quieren nada con Dios. Ellos quieren el dinero por el dinero mismo, la fama, quieren vivir los lujos de esta tierra. Por lo tanto, dice la Biblia que estos también se apartarán. Pero hay una tierra que es fructífera. Es la tierra que da fruto. Vamos a leer la tierra buena. Versículo 20. Es el 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el tiempo de dar fruto. Jesucristo nos envía como iglesia a predicar el evangelio para dar fruto. En Juan 16:15 Jesucristo dijo: yo les elegí para que vayáis y llevéis fruto y el fruto permanezca. Tenemos que predicar a Jesucristo hoy más que nunca en este otoño, porque Cristo está a las puertas y viene a recompensar a los que han trabajado para Él. Amigo, amiga, acércate a Jesucristo, arrepiéntete de todo pecado y reconoce que la sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario te limpia y Dios te perdona de todo pecado. Ve a una iglesia y entra a las instrucciones de la palabra de Dios. Bien, pues gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.